Julian Assange está en libertad. Wikileaks y su esposa confirmaron que el periodista abandonó territorio británico tras conseguir un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos que lo requería en extradición. El programador se declaró culpable de un cargo de violación a la ley de espionaje estadounidense. Tenemos ampliación. Las delegaciones del gobierno colombiano y de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC integrada por exguerrilleros que abandonaron el acuerdo de paz de 2016, instalaron formalmente el primer ciclo de negociaciones de paz. Los temas centrales serán el desescalamiento del conflicto y las condiciones para la convivencia pacífica. Despegó desde la capital keniana el primer contingente de soldados que hace parte de la misión internacional para restaurar el orden en Haití. Esto luego de que el despliegue fuera aplazado en varias ocasiones en medio de la crisis de inseguridad y violencia que vive el país caribeño. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos este informativo hablando de Julian Assange. Wikileaks y su esposa confirmaron que el periodista está en libertad y abandonó territorio británico tras conseguir un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Como parte del pacto, el responsable del sitio de filtración se declaró culpable de un cargo de violación a la ley de espionaje estadounidense. Conectamos en Melbourne, en Australia, con Camilo Montoya, corresponsal de France 24. Camilo, ¿qué expectativas genera en Australia esta liberación y el regreso de Assange? Hola Valentina, hay muchas expectativas, sobre todo entre familiares, amigos y defensores de Julian Assange, que durante más de 10 años de esta batalla legal pues han defendido su causa y han exigido su liberación y el regreso a Australia, que se podría dar en cuestión de horas o días. Lo primero que han advertido sus familiares es que les preocupa que esta más de una década de batalla legal haya afectado, dicen ellos, fuertemente su salud mental y física. Por eso han pedido que estos trámites, los últimos trámites judiciales que le permitirían regresar a Australia, es decir, la audiencia que se va a llevar a cabo en las próximas horas, se haga de forma correcta, de forma expedita, para que pueda regresar a Australia y estar cerca de su familia y ante todo recibir esa ayuda médica que requiere, chequeos médicos que por supuesto van a estar vigilados también por el gobierno australiano. Pero los defensores, aquellos que han marchado durante más de 10 años para exigir su libertad, por supuesto han celebrado su libertad y han dicho que esperan que Assange vuelva para recibirlo con los brazos abiertos. Justamente le pregunto qué pronunciamientos se han producido hasta el momento. Pues de manera oficial, ninguno, en cuanto a que el primer ministro Anthony Albanese, que por supuesto en el último año ha encabezado una carrera diplomática para lograr esto que se ha llevado a cabo hoy, que es una liberación de Assange y el regreso a Australia, pues el gobierno federal ha sido muy cauteloso. Sin embargo, un portavoz del gobierno le ha dicho a la cadena pública ABC, a la cadena pública australiana, lo siguiente, abro comillas: estamos al tanto de que el ciudadano australiano Assange tiene procedimientos legales programados con respecto a Estados Unidos y que dado que estos procedimientos están en curso, no es apropiado hacer más comentarios. Pero finaliza con lo siguiente: el primer ministro Anthony Albanese ha sido claro, el caso del señor Assange se ha prolongado demasiado y no hay nada que ganar con su encarcelamiento continuo, cierro comillas, lo que quiere decir que el gobierno australiano le va a seguir prestando la atención consular hasta que llegue a Australia y por supuesto le va a entregar los procedimientos médicos y procedimientos consulares que requiera para que pueda regresar. Se cree que podría regresar a su tierra natal, que es Townsville, en el estado de Queensland, aquí en la costa este australiana. Pues Camilo, a usted muchas gracias por esta ampliación. Sin duda estamos muy pendientes de lo que ocurra con Assange. Nosotros vamos a Rusia porque continúan las investigaciones tras los ataques terroristas que dejaron al menos 20 muertos y 26 heridos en la República de Daguestán, en el sur del país. Según autoridades locales, 2 de los 6 agresores tienen nexos con el jefe de un distrito local y apuntan a fuerzas extranjeras. Sin embargo, expertos vinculan a una de las facciones del autoproclamado Estado Islámico como presunto autor del segundo atentado en la federación en solo 3 meses. El informe es de Samuel Salgado Castro. El jefe de la República de Daguestán, Sergei Melikov, visita la sinagoga en Derbent y la iglesia en Makachkala, que fueron atacadas el domingo. Es el segundo atentado terrorista en Rusia en solo 3 meses. Lamentablemente, 20 personas han sido asesinadas, incluidos agentes de las fuerzas del orden y civiles. Las autoridades rusas afirmaron que dentro de los 6 atacantes muertos se encontraban 2 hijos del jefe del distrito de Sergokala, en el centro de Daguestán.
El funcionario fue detenido por los investigadores que no descartan la participación de fuerzas extranjeras en los ataques terroristas. Pero la pista también puede conducir a organizaciones islamistas. En marzo, el atentado a una sala de conciertos en Moscú, que dejó más de 140 personas muertas, fue reivindicado por el Estado Islámico en el Jorasán, conocido como ISIS-K. Estos ataques ponen en entredicho la reputación del presidente Vladimir Putin en medio de la guerra en Ucrania. Dados los vacíos de seguridad, dado el sobreestiramiento del cual ya comentamos, dado que los recursos se están enfocando en la guerra con Ucrania, bueno, organizaciones de carácter terrorista observan esto como una oportunidad y eso podría eventualmente entonces representar que no estamos viendo atentados aislados, sino que forma parte de una trayectoria y de una tendencia que puede ser muy preocupante para la Federación. La necesidad de reclutar jóvenes para llenar las filas militares de Rusia en Ucrania, provenientes de zonas periféricas como Daguestán, ha recrudecido la violencia y las tensiones étnicas y religiosas. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Gaza, donde los más recientes ataques dejaron al menos 11 fallecidos. Los bombardeos se registraron cerca del campo de refugiados de Magazi, en el centro del enclave, en las proximidades de un espacio de distribución de ayuda. Esto al tiempo que en el sur se produjo otra agresión en la ciudad de Bani Suhaila, en la que murieron 8 personas, entre ellas guardias que acompañaban camiones con suministros. A su vez, en Rafah, los tanques israelíes continúan adentrándose en la ciudad. En terreno político, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que los combates contra Hamás en la franja de Gaza estaban llegando a su fin, pero que la guerra no terminaría hasta que el grupo palestino pierda el poder del enclave. Al tiempo destacó que una vez termine su ofensiva contra Hamás, su país podrá desplegar más fuerzas a lo largo de la frontera norte con Líbano, donde tiene otro frente abierto contra Hezbollah, milicia respaldada por Irán. En Gaza reaccionaron a estas declaraciones. Netanyahu dijo que te devolveríamos 50 años atrás y nos devolvió 500 años atrás. Hizo lo que quería. Debería dejarnos. Destruyó Gaza. ¿Dónde está el Consejo de Seguridad? ¿Dónde está el Tribunal Supremo de Justicia? ¿No ve estas escenas en Gaza? ¿Están todos ciegos? ¿Nadie nos observa? Estamos hartos y el pueblo judío está harto. El mundo entero está harto. Él debe retirarse, entregarse a la prisión y dejarnos. Los muertos y la destrucción es suficiente. Creo que el primer ministro tiene que ir a casa, o más bien a la cárcel. Y creo que todos los rehenes tienen que volver, quien quiera que esté vivo, tienen que volver con vida. Tenemos que hacer lo que sea necesario para traerlos vivos a casa. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se reunió en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken. Según la Casa Blanca, en el encuentro, el jefe de la diplomacia del país americano enfatizó en la necesidad de tomar medidas más amplias para proteger a los trabajadores humanitarios que ayudan en la Franja de Gaza. Previamente, Gallant resaltó la importancia de mantener buenas relaciones entre ambas naciones. No hay nada más importante para el futuro del Estado de Israel, aparte de las FDI, que la relación con Estados Unidos desde una perspectiva de seguridad. Estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas. En áreas donde tenemos desacuerdos, discutimos todo en detalle, llegamos a acuerdos y resolvemos problemas. Crecen las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por la guerra en Ucrania. Este lunes, el embajador del Kremlin ante Naciones Unidas acusó a Washington de participar en un ataque de Kiev en Crimea. Moscú afirma que responderá a las agresiones y acusó a la ONU de no alzar la voz ante las muertes de civiles causadas por estas agresiones. Mientras que el portavoz del Departamento de Estado instó a Moscú a detener la guerra y retirarse de los territorios ocupados. Jesús Yahure nos amplía en este informe. Rusia acusa a Estados Unidos de convertirse en un actor efectivo en la guerra de Ucrania. El embajador de Moscú ante la ONU acusó a Washington de proveer los misiles y supervisar un ataque que mató a 4 civiles e hirió a otros 157 en Sebastopol, Crimea. Moscú aseguró que habrá represalias. Ucrania lanzó 5 misiles suministrados por Estados Unidos y armados con municiones de racimo. Todos los responsables de este y otros atentados terroristas tendrán que rendir cuentas. El hecho de que Estados Unidos esté directamente implicado en este crimen está fuera de toda duda. El Kremlin también condenó a la ONU por la falta de respuesta ante el ataque. Según Naciones Unidas, más de 30.457 víctimas civiles han muerto en Ucrania desde febrero de 2022, mientras que Estados Unidos lamentó las víctimas fatales y llamó a Rusia a detener la agresión y ocupación sobre parte del territorio ucraniano.
Proporcionamos armas a Ucrania para que pueda defender su territorio contra una agresión armada. Eso incluye a Crimea, que por supuesto forma parte de Ucrania. Rusia podría detener esta guerra hoy y poner fin al sufrimiento si detiene su ocupación de territorio ucraniano y deja de lanzar ataques contra civiles. Estados Unidos había restringido el uso de armas para atacar objetivos en suelo ruso por temor a una mayor escalada en el conflicto. Pero la semana pasada el Pentágono autorizó la utilización de misiles de largo alcance en suelo de la Federación si Kiev actúa en defensa propia. Rusia ocupó y se anexó Ucrania en 2014, una acción rechazada por Occidente y catalogada contraria al derecho internacional. En Francia, a 6 días de la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional presentó su programa político a través de su presidente Jordan Bardella, quien aspira a convertirse en el próximo primer ministro francés. El dirigente prometió dar prioridad e incluso exclusividad para ciertos cargos públicos a los nacionales franceses, abogando por ejes de su formación política como la inseguridad y el rechazo a la migración. Veamos. Con las elecciones anticipadas a la vuelta de la esquina, el debate político en Francia se vuelve cada vez más feroz. El líder de la extrema derecha afirmó que de ser elegido, su partido trabajará en fijar precios y hacer recortes, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de la población francesa. Tenemos la intención de devolver la razón al presupuesto del país mediante ahorros que nos permitirán financiar todas las medidas de poder adquisitivo y los ajustes que haremos al sistema de pensiones. Ya hemos identificado algunos sectores de gasto que se verán afectados, como gastos que favorecen la inmigración legal o ilegal. El Partido Conservador, histórico euroescéptico y antiinmigración, adicionalmente desea obtener una reducción a la contribución francesa hacia la Unión Europea. Sin embargo, el oficialismo ha sido crítico de los proyectos del RN, que considera realmente no estar listo para la tarea de guiar a Francia y cuyas propuestas son solo promesas vacías. ¿Qué hemos visto en estas últimas semanas con su medida estrella que nos presentaron como esencial para el poder adquisitivo? La suspensión del IVA sobre los bienes de primera necesidad o la supresión del impuesto sobre la renta a los menores de 30 años, pues al final dieron marcha atrás. ¿Pero por qué? Porque no están preparados. Agrupación Nacional es un partido de oposición, no de gobierno. Con el RN al frente de las encuestas, la primera ronda de elecciones se llevará a cabo el 30 de junio y podría marcar un cambio trascendental en la política francesa. Vamos a Venezuela, donde la Segunda Marquetalia, el grupo formado por exguerrilleros de las extintas FARC que abandonaron el acuerdo de 2016, iniciaron un nuevo proceso de diálogo con el gobierno de Colombia. La organización pide garantías para, según ellos, continuar haciendo política sin armas. En esta ocasión reapareció por primera vez en público Iván Márquez, ex número 2 de las FARC, que era parte del proceso de paz antes de entrar en disidencia. Previamente hablamos con Iván Cepeda, senador de Colombia, que nos dijo por qué el inicio de estos diálogos se puede considerar un avance para la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que es un paso importante porque este es uno de los grandes grupos que sigue actuando en Colombia y además porque es un grupo que se apartó del proceso de paz y del acuerdo de paz que se hizo en 2016. Por lo tanto, es necesario trabajar para que vuelva a estar en esa esfera del acuerdo de paz y pueda dejar definitivamente las armas. En otras noticias, despegó de Nairobi, la capital de Kenia, el primer contingente policial de la Fuerza Internacional que se dirige a Haití. El ministro del Interior keniano aseguró que se trata de una misión histórica. A su vez, el presidente William Ruto afirmó que los agentes fueron seleccionados por su integridad y profesionalismo. Según el mandatario, esta fuerza de seguridad es crucial para afirmar los valores universales y apoyar a los efectivos haitianos en la seguridad pública. Escuchemos. Esta misión es una de las más urgentes, importantes e históricas en la historia de la solidaridad global. Es una misión a afirmar los valores universales de la comunidad de naciones y una misión tomar posición por la humanidad.
Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos con más actualizaciones.